A reading from the book of Numbers. Lectura del libro de los Números. From Mount Hor, the children of En Israel aquellos días, set out desde el from the Red monte Sea Hor, road. se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. Worn out by the El journey, pueblo estaba extenuado del camino complained against y God. habló contra Dios y contra Why have you Moisés. brought us up from ¿Por Egypt qué to nos die has here? sacado de Egipto para morir en el There is no desierto? food or water. No tenemos pan ni We agua, are y disgusted nos da with this food. náusea ese pan sin cuerpo. In punishment, El the Señor Lord envió sent among the contra el people pueblo serpientes serpents venenosas que los mordían, so that many of y them died. murieron muchos israelitas. Then the people came to Moses Entonces el and said, pueblo acudió a Moisés "We diciendo: have sinned and Hemos come before the pecado Lord. hablando contra el Señor y contra ti. Pray the Lord that Reza he al will send Señor para que aparte de nosotros las serpientes. So Moses prayed for the people, Moisés rezó al Señor por el pueblo, and the Lord said to y el Moses, Señor le "Make a respondió: seraphim mounted Haz una serpiente y colócala en un estandarte. after Los being mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moses Moisés hizo una serpiente de bronce mounted it on y the la altar. colocó en un And estandarte. whenever anyone Cuando by a cuando serpent, una serpiente mordía a uno, miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O Lord, hear my prayer. Señor, escucha mi Let my oración, cry come que to mi you. grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue O hasta Lord, ti. hear my prayer. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Your face No me from me. escondas tu rostro el día de la desgracia. Incline your ear to me. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te Answer me invoco, speedily. escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. The nations shall revere Los your name, gentiles temerán tu and the nombre, kings of the los earth reyes del mundo tu gloria, when the Lord has rebuilt cuando el Zion Señor reconstruya Sión y aparezca en su and gloria, has regarded the y se prayer vuelva a la súplica de los and not indefensos, despised their y no complaint. desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Let this be written for the Quede generation esto escrito para la generación that futura, is y future. el pueblo que será creado alabará al Señor. The Lord looked Que down el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, of the para prisoners escuchar los gemidos de los to release cautivos those doomed. y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo. Quien lo encuentra vive para siempre. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to the En Pharisees, aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: "Away, Yo me and look voy for me, y me buscarán but you will die in your y sin. morirán por su pecado. Where I am going, you cannot." Donde yo voy no pueden venir So the Jews ustedes. said, "He Y is los not judíos going to kill comentaban: himself, is he?" ¿Será que va a suicidarse Jesus said, y por eso "Where dice, I am going, donde yo you voy cannot no come." pueden venir ustedes? He said to them, Y él continuaba: "You belong Ustedes to what is son de below. aquí abajo, I belong to what yo is above. soy de allá arriba. You belong to this world, Ustedes son de este but mundo, I do not belong to yo this no world. soy de este mundo. That is why I told Con you razón les he that you will dicho que die in your morirán por sus sins. pecados. For if you do not Pues believe si no that creen, I am, you will die in your sins." pues si no creen que yo He soy, said to them, morirán por "You sus are evil, pecados.
Ellos le decían, Jesus said to them, ¿quién eres tú? "What I Jesús le told you from the contestó, beginning, después de todo, I have much to say ¿para qué seguir hablándoles? Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, and what I heard from pero el que me envió es veraz y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. to them." Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. So Jesus said to Y them, entonces dijo Jesús, "When you lift up the Son, cuando levanten al Hijo del Hombre, then you will realize sabrán que yo soy y que no hago nada nothing on por my mi own, cuenta, but I say only what sino que hablo como el Padre me ha enseñado. the one who sent me is. El que me envió está conmigo. He has not left me alone. No me ha dejado solo, I always porque do yo hago siempre lo que le agrada. because he spoke this way. Cuando les Many exponía came to esto, believe in him. muchos creyeron en él. Verbum Domini. The cross of the Lord Jesus La cruz del Señor Jesús es el remedio para el pecado y la muerte y la destrucción. is the bridge La between cruz this es el puente entre esta vida terrenal y la vida celestial que nos espera, que Dios ha destinado para nosotros. Nuestro peregrinaje cuaresmal de ayuno y penitencia ha entrado a un nivel más profundo, los eventos que llevan directamente a la pasión y muerte de nuestro Señor y su resurrección. Y todo acerca de la vida del Señor, de su muerte, de su resurrección, tienen como meta demostrarnos que Él es quien realmente dice ser el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el Dios único y verdadero. Él es el que el Padre envió para reconciliar el cielo y la tierra. Nuestro Señor demuestra su amor hacia nosotros una y otra y otra y otra vez a lo largo de los evangelios, principalmente por sus milagros, por sus milagros públicos, sus hechos extraordinarios de transformación, cosas que ningún hombre común y corriente sería capaz de hacer. Solo si fueran Dios podrían realizar esas obras. No hay ninguna otra señal que nos define como cristianos que la cruz de nuestro Señor. La cruz de Cristo siempre y siempre será señal de contradicción. Solo un cristiano puede contemplar la cruz de nuestro Señor y ver victoria. No solo muerte, sino con fe. Y sin fe, la cruz es meramente un instrumento de tortura. Pero con la fe podemos ver un hombre que venció a la muerte. Y nuevamente, sin fe, es un instrumento de tortura. Y podemos ver un hombre que fue vencido. Pero no vemos un hombre que fue vencido. Vemos un hombre que venció el pecado y resucitó al tercer día. La fe nos permite mirar la cruz y creer que la cruz nunca es la palabra final del Señor. Nunca es su capítulo final. No solo, sino también en la vida de ustedes. También. El sufrimiento nunca es el capítulo final. Demos gracias a Dios. Siempre hay algo más grande que nos espera.
St. John Paul II said, San Juan Pablo II dijo en su carta sobre el significado cristiano del sufrimiento humano, precisely by means of his precisamente por medio de su cruz, must strike at the roots of evil, Él planted ataca in las the history raíces of del man mal, and in human souls. plantada en la historia del hombre y las almas humanas. Precisamente por medio de su cruz debe lograr la obra de la salvación. Life with Christ does not La vida con Cristo no termina con la God willing, cruz. eternal life Con el favor de Dios, la vida eterna be con Dios en el planted in cielo, our mind and in our hearts when we estar en nuestras mentes y corazones cuando contemplamos o cuando meditamos sobre la pasión, cuando meditamos sobre la cruz de nuestro Señor. the reading from the book of Numbers La lectura del libro de Números of death conmemora la plaga those who were mortal rescued from slavery of the que se Egyptians. esparció entre aquellos They grew frustrated on their que pilgrimage through the salieron de la desert. esclavitud de They grew Egipto. bitter and even complained against En su God. peregrinaje se volvieron amargos e They seem incluso to have forgotten protestaron the contra event Dios. of the parting Parecían of the haber Red Sea. olvidado el evento de la Would división you del be Mar after Rojo. experiencing such a ¿Acaso no miraculous event pensarían of the que parting después de of the haber Red visto Sea waters un evento tan milagroso they como would la never partición de las aguas del Mar Rojo, nunca olvidarían seeing the las obras de Dios and después de haber crossing the Red visto Sea and esas aguas freedom? partirse y haber cruzado el Mar Rojo hacia la You think la they would libertad? never, Uno pensaría que nunca se olvidarían. we too Uno would pensaría never que forget nosotros Almighty God olvidaríamos and al what He has poderoso done for us. y lo que Él ha hecho por nosotros. And it appears that it's not the Y parece ser que ese no es el caso. forget God. They complain, Olvidan a Dios, they grumble, se quejan. and we do as well. We forget the Lord. We turn our Nosotros olvidamos al Señor, le damos la espalda al Señor, away from His gaze. volvemos la mirada de su mirada, Then we trust in earthly things. confiamos en las cosas terrenales en lugar de confiar en Él. How often do we complain or grumble? ¿Cuán a menudo nos quejamos o protestamos contra Dios? Tenemos que ser honestos al respecto, God, que incluso hayamos maldecido a Dios, to God. quizás hayamos dicho, te atreves, Dios, te atreves. Say that there Fulton Sheen types of people in diría que hay what in the world varios tipos de personas en el mundo. Hay tipos de and say something like son that, how del Señor y dicen algo parecido. ¿Cómo te atreves? or like kind of like a fist at God. Somos como una especie de puño que Even think se about it. agita ante Dios. But it happens. People Pero sucede, embittered by their own la gente puede brokenness, amargarse their own condition por in su life, propio quebranto, por su propia condición en la vida, e incluso happening in the world. cosas en el mundo que estén sucediendo en el mundo, e incluso culpar a Dios. And it's sad to think that. Y es triste pensar eso, Blaming God for the course of culpar a Dios the por world's problems. el curso de los problemas God del is the mundo. answer. Dios es la He respuesta. provides the remedy. Él provee el remedio, Often we turn and blame pero a menudo the remedy, blame culpamos el remedio, culpamos a la salvación. the plague that came among La plaga que vino entre los judíos of their fue stubborn resultado refusal to directo follow God's de su counsel and His direction. rechazo a seguir el consejo y la dirección de Dios. That it brought El about castigo fue tan terrible que llevó a cabo su arrepentimiento. we have sinned Dijeron, y complaining cito, against the Lord and you. hemos pecado May the Lord al murmurar serpents. contra el Señor y contra ti, que aparte de nosotros las serpientes. They asked that Moses intercede before the Lord and save them. Le piden a Moisés que interceda ante el Señor y lo salve. El Señor mandó a Moisés, On a pole. haz una serpiente como esas y levántala en un palo. Would have been bitten, look at El it. que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá, o sea, tendrán el remedio. The Lord provided the cure El Señor for those who had proporcionó la cura para aquellos que habían sido mordidos, for those who were dying. aquellos que estaban moribundos, Not just a physical, no solo
salud física, sino salud espiritual, contra la muerte espiritual. La serpiente levantada en el callado nos recuerda dos pilares importantes de la salvación. El pecado lleva a la muerte y la destrucción, y el arrepentimiento lleva a la misericordia y el perdón de Dios. El pecado lleva a la muerte y la destrucción. El arrepentimiento, no obstante, hermoso, lleva al perdón y la misericordia de Dios. Puede que el pecado física, pero sí lleva a la muerte espiritual, a la destrucción y la separación de Dios, pérdida de la amistad con Dios. El callado nos señala hacia el remedio verdadero, la cruz verdadera, la salvación y la sanación del mundo. Jesucristo, crucificado y resucitado de entre los un remedio para nuestra salvación. El traer oscuridad a nuestras vidas y caos a nuestras vidas. El arrepentimiento trae luz, trae la presencia de Dios, trae la gracia de Dios. Esto es lo que Dios desea, un corazón verdaderamente humilde y arrepentido. El arrepentimiento, el venerable arzobispo Shin dijo, cuando un hombre ha vivido en una cueva oscura durante años, sus ojos no pueden soportar la luz del sol. Así es como el hombre que se niega a arrepentirse, cuando se vuelve hacia la misericordia. Nadie puede impedir que el sol brille, dice él, pero todo hombre puede cerrar las cortinas y bloquearlo. Tenemos la capacidad de cerrar las cortinas y no permitir que la luz entre para que nos transforme. La Madre Angélica, la tentación más grande en el mundo hoy en día repite lo que el enemigo le dijo en cierta ocasión a Eva. ¿Por qué no la pruebas? ¿Por qué no lo pruebas? No es cierto que morirás. ¿Cómo vas a saber si no es? ¿Cómo vas a saber la diferencia entre el bien y el mal si lo único que has conocido es el bien? Nada más prueba. ¿Por qué no pruebas? Ese es el maligno. Es la maldición del maligno que se repite una y otra vez en la historia de las cosas, incluso en las vidas de ustedes y en mi vida. No caigan presa del arrullo del maligno. No ha de llevar hacia la paz, sino que llevará y la desesperanza. La madre dice, es la tentación del mundo. Funciona todo como si fuese un truco nuevo. No es un truco nuevo, es un viejo truco presentado como si fuese nuevo cada vez. El pecado no es glamoroso. Puede que luzca glamoroso, pero es feo cada vez, ¿verdad? El arrepentimiento es glamoroso, es difícil. El arrepentimiento es difícil, pero es
el camino clamoroso. Whose commemoration is today is Saint Vincent Ferrer, Dominican priest Hoy and conmemoramos a San Vicente miracle worker. Ferro, muy It is said that conocido por sus milagros. many miracles Se cuenta que él realizó muchos milagros today, en un solo día, más milagros en un solo día que la mayoría de los santos han realizado grace over their entire life. a lo largo de todas sus vidas. There was a 17th century text called the Hay un texto titulado el Acta Santorum del siglo XVII, los actos de los santos, las obras de los santos, investigado por un equipo de jesuitas que registró 870 milagros, una especie de relato cronológico de los milagros en la iglesia primitiva hasta la Edad Media. Y estos estudiosos jesuitas cuentan que San Vicente Ferrer libró a 7 personas de posesión diabólica. El arzobispo de Florencia, Saint Antonitis, el dominico San Idoneo, afirma que él resucitó a 28 personas de entre los muertos. San Vicente Ferrer, well-known miracle worker, muy conocido por sus milagros, among many that I could have Son, shared. entre muchos One account of a que he miracle compartido, un relato de un milagro que fue realizado durante su vida. in the town of Morella, not far from Valencia. Vincent En had been Morelia, no muy invited lejos, home for dinner. Vicente había sido invitado a una casa para cenar después de su prédica. Who arrived shortly before Vincent Antes que Vicente encontró que su esposa había matado y descuartizado a su pequeño hijo. as the husband, wild with grief, looked upon the blood. Mientras el esposo miraba lleno de dolor los restos sangrientos, San Vicente llegó, consolando al esposo, reunió las partes del niño en su Kneeling down, propio arrodillado, haciendo la señal de la cruz, rezó may Jesus Christ, the Son que of Jesucristo, el Hijo de María, of the world, Señor y Salvador del mundo, child from nothingness, que restore it once trajo a existencia niño to the praise de and la glory nada, la restauren para alabanza y majestuosidad. to the witness of the parents and the neighbors who had come to the Con los padres como testigos y los vecinos que habían the part llegado a la casa al escuchar los gritos del esposo, las partes del niño se unieron nuevamente and the child was complete y el niño life with no fue restaurado indications a la vez sin ningún indicio de esta gran tragedia. Un milagro. miracles do happen. Los milagros suceden. This event is depicted in a painting by Este evento Casa podemos ver en una pintura de Francisco de la Casa en la Galería del Vaticano. Hay muchos otros milagros en donde el Señor obró portentos a través de este gran santo, Vincent Ferrer. San Vicente de Ferrer. During the pandemic, a dear Durante la friend pandemia, gifted me una with a querida mujer collection me of regaló relics. su colección de reliquias, entre ellas una reliquia de primera clase que incluye el santo de hoy, Dominican saint of the 14th, Santo Dominico del siglo XIV, along with Saint Rita of Cassia, junto con Santa Rita de Casia, San Francisco Javier Cabrini, San Pedro Clavier, San Francisco de Asís, todos están en este relicario. she gifted me. Y ella me Again, the cross lo dio de regalo. Nuevamente, la cruz del Señor es eterna. we gaze upon the cross of the Lord. Contemplamos We gaze upon the cross la, of the Lord, contemplamos la cruz del Señor our con salvation. Not the salvación. last chapter, not No el último capítulo, the Lord no has, la última palabra que el Señor tiene para decir, but it points us to sino que nos señala life eternal. hacia la vida eterna, nuestra patria celestial. Intercession of these saints Y are pido la intercesión de estos santos described within the contents of que this están inscritos dentro de especially este relicario, en especial San Vicente Ferrer, worker. este gran obrador de milagros. Of Almighty God Pido la bendición de Dios Todopoderoso to para heal, que be bendiga, God's will, and sane, deliver you, si es la voluntad de Dios, y los libre a ustedes
and the Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.